Nuestro himno nacional es más que una canción patriótica. En sus estrofas guarda momentos clave de la historia mundial. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir el significado de la quinta estrofa y cómo los eventos como la Revolución Francesa, el rey Luis XVI y los reyes católicos se relacionan con nuestra identidad nacional. La quinta estrofa dice: «Era Francia la libre, la heroica, que en su sueño de siglos dormida, despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba la muerte, la cabeza del rey consagrado, y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón». Estos versos hacen referencia a la Revolución Francesa, símbolo de libertad para muchos países que aún vivían bajo el dominio colonial. A continuación conoceremos qué fue, por qué ocurrió y cómo impactó al mundo, incluso a nuestra independencia. La Revolución Francesa fue un proceso social, político y económico que comenzó en 1789 y terminó en 1799. Durante estos 10 años, Francia pasó de ser una monarquía absoluta donde el rey tenía todo el poder a convertirse en una república donde el pueblo exigía igualdad, libertad y justicia. Estos son los problemas que llevaron a una cadena de eventos que cambiarían la historia. Número 1. Estados Generales en mayo de 1789. El rey convocó a representantes de los 3 estamentos para resolver la crisis, pero el tercer estado fue ignorado. Se rebelaron y se declararon Asamblea Nacional. Número 2. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. El pueblo de París atacó la Bastilla, una prisión símbolo del poder del rey. Ese día se consideró el inicio de la Revolución Francesa. Número 3. La Declaración de los Derechos del Hombre, en agosto de 1789. Se escribió un documento que proclamaba: todos los hombres nacen libres e iguales. Un cambio radical. Pero, ¿por qué estalló esta revolución? Veamos las principales causas. La desigualdad social. La sociedad francesa estaba dividida en 3 clases o estamentos. El clero y la nobleza gozaban de lujos, tierras y privilegios, pero el pueblo, el llamado tercer estado, cargaba con todos los impuestos y vivía en la pobreza. Las ideas de la Ilustración. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu escribían sobre libertad, igualdad y derechos humanos. Estas ideas comenzaron a despertar el pueblo. La crisis económica y el mal gobierno del rey Luis XVI. Uno de los personajes centrales de la revolución fue el rey Luis XVI. El rey Luis XVI nació en 1754, subió al trono en 1774 a los 20 años de edad y gobernó durante uno de los periodos más turbulentos de la historia francesa. Era un hombre tímido, inseguro y poco preparado para el cargo. Aunque tenía buenas intenciones, no supo tomar decisiones firmes frente a la crisis económica y social. Durante su reinado, Francia enfrentaba una grave crisis financiera. El país estaba endeudado, los impuestos caían solo sobre el pueblo y el hambre aumentaba. Mientras tanto, la corte vivía en lujo. A esto se sumaba su matrimonio con María Antonieta, una reina austriaca que era muy impopular entre los franceses. Cuando estalló la revolución en 1789, Luis XVI intentó mantener el poder, aceptó la Asamblea Nacional y prometió reformas, pero en secreto quería escapar. En 1791 intentó huir de Francia con su familia, pero fue capturado en Varennes. Este acto lo convirtió en enemigo del pueblo. En 1792, la monarquía fue abolida y se declaró la República. Luis XVI fue juzgado por traición. El pueblo lo acusaba de conspirar contra la libertad de Francia. El 21 de enero de 1793 fue ejecutado en la guillotina en la Plaza de la Revolución. Tenía 38 años. Su muerte marcó un punto sin retorno en la historia de Francia. Por primera vez, el pueblo le decía basta al poder absoluto de los reyes. El rey Luis XVI fue símbolo del antiguo régimen. Su caída abrió paso a un nuevo orden basado en libertad, igualdad y fraternidad, ideas que cruzaron el Atlántico y nos inspiraron también a nosotros.
Tras la muerte del rey, el gobierno revolucionario, liderado por Robespierre, ejecutó a miles de personas sospechosas de estar en contra de la revolución. Incluso el propio Robespierre fue guillotinado en 1794. La revolución terminó en 1799, cuando un joven general llamado Napoleón Bonaparte tomó el poder. Aunque él mismo se convirtió en emperador, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad ya habían cambiado para siempre a Francia y al mundo. Así fue como una revolución en Francia encendió la chispa de libertad en todo el mundo. Las ideas de soberanía, democracia y justicia cruzaron el océano y llegaron hacia nuestras tierras. Incluso nuestro himno nacional recuerda esta lucha. Pero para entender los orígenes del poder monárquico en Europa, es importante hablar de los reyes católicos de España, figuras claves en la historia de España y del mundo hispano. Mucho antes de la Revolución Francesa, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón establecieron la base del poder absoluto en Europa y la expansión del Imperio español. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron en 1469, uniendo dos de los reinos más poderosos de la península ibérica. Su matrimonio marcó el nacimiento de lo que más tarde sería España. Bajo su reinado ocurrieron tres eventos históricos muy importantes. La Reconquista de Granada en 1492. Los reyes católicos terminaron con 8 siglos de dominio musulmán en la península ibérica, al conquistar el último reino árabe, Granada. La expulsión de los judíos en 1492. Decretaron que todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo debían abandonar el país. Esto generó gran sufrimiento y pérdida cultural. El descubrimiento de América. Financiaron el viaje de Cristóbal Colón en 1492, lo que abrió la puerta a la conquista y a la colonización del continente americano. Isabel murió en 1504 y Fernando en 1516. Aunque sus muertes marcaron el final de una era, dejaron un legado profundo: la unidad de España, el fortalecimiento del poder real y el inicio del Imperio Español en América. ¿Qué tiene que ver todo esto con Honduras? Mucho más de lo que imaginamos. Los ideales de libertad y justicia que nacieron en Francia cruzaron el océano y despertaron el deseo de independencia en América. A lo largo del tiempo, la humanidad ha vivido momentos que cambiaron el rumbo de la historia. La Revolución Francesa fue uno de ellos. No solo marcó el final de una monarquía absoluta, sino que encendió una chispa que cruzó fronteras y llegó hasta nuestra América. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron a muchos pueblos, incluyendo el nuestro. Es por eso que nuestro himno nacional menciona esos eventos, para recordarnos que la libertad no se hereda, se conquista, que el sufrimiento de unos abrió el camino para los derechos de muchos. Por eso, en nuestra quinta estrofa, Honduras honra esa inspiración. Nuestra bandera también representa lucha, esperanza y soberanía. Y aunque el camino ha sido largo, seguimos escribiendo nuestra historia. Hoy vivimos en un Honduras libre, pero esa libertad no debe darse por sentada. Entender el pasado es también un llamado a proteger el presente y construir un mejor futuro. Porque ser libres no es solo una condición política, es una responsabilidad cívica y humana. Gracias por acompañarme. La historia no está solo en los libros, también está en nuestro himno nacional. Hasta la próxima.